Buenas noches, mi nombre es Luis Miguel Zuleta Noriega, estudiante de la Universidad Nacional a Distancia, UNAD. En esta noche, pues quiero manifestarles o presentarles el procedimiento que se debe realizar o hacer cuando vamos a tomarle los signos vitales a un paciente. ¿Qué son los signos vitales? Los signos vitales, como su palabra lo indica, son aquellos signos que nos manifiestan de que un paciente está funcionando correctamente en cuanto a su organismo. Es decir, que su organismo está trabajando en la perfección. Entonces, cuando encontramos algún tipo de anomalía en los signos vitales, que es lo que nos manifiestan de que la persona tiene alguna anomalía, ellos se ven alterados de una u otra forma. Entonces, dentro de los signos vitales encontramos 4 signos vitales principales. Dentro de esos signos vitales está el primero, que se llama la presión arterial. El segundo, la frecuencia respiratoria. El tercero, la frecuencia cardíaca, que conocemos como el pulso. Y el cuarto, como la temperatura basal o la temperatura del cuerpo. El primero, como dije, es la presión arterial. La presión arterial consiste en que el corazón, como órgano principal de nuestro cuerpo, es el que manda el impulso de la sangre hacia todo nuestro cuerpo a través del corazón. El corazón está dividido en aurículas y ventrículas. Este manda con presión la sangre hacia todo el cuerpo, realizando 2 movimientos, el sistólico y el diastólico. El movimiento sistólico es cuando se da el primer impulso de la sangre a todo el cuerpo, haciendo un recorrido general por todo el sistema del cuerpo. Y el segundo, que es el movimiento diastólico, es cuando se relajan o se dilatan las arterias, tomando como un valor normal el rango del diastólico. Estos rangos se determinan por un rango normal en adulto, va de 120 a 60, es el rango normal. Claro que esto determina también según el paciente, porque hay pacientes que son obesos, que pueden tener una presión arterial, la pueden manejar de 140 a 120, la pueden manejar una presión alta. Entonces esto puede ser también según algunas variables, el peso, la edad, el tipo de vida que tenga el paciente y el tipo de estado en el que se encuentra el paciente, si está agitado o está en un estado de relajamiento. Entonces utilizamos para tomar de presión un instrumento que se llama, aquí encontramos el tensiómetro, que es este, y el fonendo. Con el tensiómetro nosotros tomamos la presión arterial, pero para su procedimiento conllevamos a que el paciente se encuentre en un estado de una posición relajada. Le preguntamos que si no está agitado, si no tuvo ningún tipo de percance, porque a veces de pronto, si ha tenido un tipo de percance en su vida cotidiana, de pronto la presión arterial le va a salir un poco elevada. Entonces le pedimos al paciente que se encuentre en una posición sentada, ¿cierto? Y acá le presento a la paciente. Su nombre es Carla Estrada. La paciente Carla Estrada, ella, sufre de presión arterial. ¿No sufre de presión o...? Soy hipertensa. Ella es un poco hipertensa porque su vida es bastante sedentaria, ¿cierto? La vida mía no es sedentaria, yo hago ejercicio. Entonces le pedimos al paciente que extienda su brazo hacia, vamos a la altitud del corazón. Un poquito, que es la posición de la sentada más recta. Más rectita, un poquito más recta. ¿Cómo? Que tenga una posición más adecuada. Entonces tomamos el brazo
Y en la parte del antebrazo vamos a tomar el tensiómetro, ¿cierto? Claro. Ahí es maraca, está ahí moviendo esa vaina por donde. ¿Cierto? Sí. Tomamos el tensiómetro, retiramos un poco la camiseta, el suéter que nos impide que ella se le pueda tomar la presión. Subimos un poco el brazalete del tensiómetro. Luego vemos que tiene el tensiómetro una serie De proceso. de raíces, por decir la bomba Y el, y el cronómetro con el cual va a medir la presión arterial del paciente. Entonces tomamos ahora el fonendo, que es la segunda parte del proceso de tomar la presión arterial y con el cual vamos a tomar la medición de la presión. Dale, dame la vuelta a mi bolso. Nos colocamos el fonendo, ensayamos de que el tambor esté abierto, esté cerrado. Luego lo colocamos en la parte del antebrazo del paciente y tratamos de que el fonendo tome los latidos sobre la arteria que está sobre el hueso de la persona. Entonces tomamos la bomba y comenzamos a inflar de manera progresiva el brazalete del tensiómetro. Hasta llegar a 140, 200, ¿verdad? Hasta 140, dale, que esa vaina me está apretando mucho. Cuando ya tomamos la presión, cuando ya inflamos hasta 140 que nos indica, soltamos suavemente la bombilla . Acerca un poco aquí al video para que podamos observar. ¿Está en cuánto? 120, 80. 120, 60. Lo tenía bien. Vamos, hecho. Entonces, una vez que ya hayamos tomado la presión arterial, ahí nos damos cuenta en el cronómetro del tensiómetro. El primer latido hace énfasis al primer movimiento del corazón, que es la sístole. En este caso, la paciente tuvo una presión arterial 120/60, una presión normal, porque su presión arterial la está manejando en un rango de ¿cuánto? De 120 por 80. Entonces es una presión normal que tiene el paciente. Claro. Luego, para tomar el siguiente paso, que es la temperatura, utilizamos una herramienta que se llama El termómetro. el termómetro. Hay dos tipos de termómetro, está el digital y está el manual. En este caso vamos a utilizar el termómetro digital, y con el termómetro digital lo encendemos con el botoncito que acá nos simboliza, que es el encendido, y para tomar la temperatura basal del paciente tenemos que hacerlo en varias partes del cuerpo en la persona. Por ejemplo, encontramos donde podemos realizar nosotros esta toma de temperatura, que es la parte axial, abajo del brazo, en la parte bucal o en la parte anal, para tomar la temperatura del cuerpo. En este caso nos dirigimos a tomar la temperatura axial, que es abajo del brazo. Engancha. Entonces introducimos el termómetro digital abajo del brazo y esperamos un tiempo, un periodo de 5, puede ser de 5 a 10 minutos. Lo mínimo puede ser 5 minutos. Y nos va a indicar qué temperatura o qué rango de temperatura nos va a mostrar el paciente. Entonces en este caso
el paciente nos puede mostrar una temperatura de 34 grados centígrados. Nos está indicando que tiene una temperatura normal, porque una temperatura febril está en 38 o 40 grados centígrados. Y normalmente es 34 o 37 grados centígrados, que es la temperatura normal de los pacientes, de una persona. Luego encontramos otro tipo de signo vital, que es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es la que nos mide la cantidad de pulsación respiratoria, o sea, los movimientos respiratorios que hace la persona durante un minuto. Entonces, esta frecuencia respiratoria en una persona adulta oscila entre 10, 15 a 20 pulsaciones por minuto en cuanto a la frecuencia respiratoria. Esa frecuencia respiratoria la podemos tomar de dos formas. Puede ser una forma observatoria, podemos mirar al paciente directamente cuántas respiraciones tiene el paciente, y con respecto al tórax, la manera como la pulsación que tenga en la parte del pecho, de la parte pectoral. O también podemos tomar el fonendo y hacer la auscultación, auscultarla. Puede ser en la parte delantera del pecho o puede ser en la parte trasera del pecho, para tomar cuántas pulsaciones por minuto en cuanto a la frecuencia respiratoria. Y el otro signo vital se llama el pulso, que nos mide la frecuencia cardíaca. El pulso en las personas adultas están de 60 a 100 latidos por minuto. Entre más sea menor la persona, por ejemplo en el caso de los niños, la frecuencia cardíaca es más avanzada, es más rápida. En los niños está entre 110 a 140 pulsaciones por minuto. Entonces el rango de edad también influye mucho, porque científicamente se ha descubierto de que la edad del niño, de adolescencia, tiene una frecuencia cardíaca más acelerada que en la frecuencia cardíaca de adulto. Entonces estos son los 4 signos vitales por los cuales quería mostrar. Y pues con la parte del pulso, se me olvidaba decirles que el pulso también se puede tomar sobre una arteria que tenga el roce con un hueso. Entonces, por ejemplo, encontramos la parte de la muñeca y podemos tomar de una manera muy presionada, buscando aleatoriamente donde está una arteria, y presionamos con una presión bastante forcida sobre un hueso, y allí nos damos cuenta cuántos latidos por minutos considera que tiene la persona. O también lo podemos hacer en la parte del cuello, que son las arterias principales de nuestro cuerpo, y allí también presionamos de una manera muy frágil pero muy rígida, y tomamos el pulso a la persona, haciéndole manifiesto de cuántas pulsaciones por minuto se deben tomar en el caso del pulso. Entonces podemos tomar el pulso en varias partes del cuerpo, como es a nivel del cuello, a nivel de la muñeca, a nivel del sien, también aquí en la parte del sentido, que le decimos el sien, o a nivel de ¿cómo se llama la parte de la? Tengo el nombre. Entrepierna. Sí, entre la pierna, que también en la parte hay una vena arriba, también podemos, la ilíaca, también podemos tomar el pulso en esa parte. Entonces estas son las partes de los signos vitales que son más importantes, y pues son las que se deben tener en cuenta en el momento de hacer una auscultación a una persona, o de evaluar los signos vitales de esa persona, para saber en qué estado se encuentra esa persona. Muchas gracias por la atención prestada.